Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Medicina para el Corazón. Hoy el tema El cristiano debe pensar, para que reflexionemos acerca de nuestro papel como ciudadanos e hijos de Dios en la sociedad actual. Sean todos ustedes bienvenidos. Medicina para el corazón. Es el momento de nuestro devocional diario, Medicina para el Corazón, un espacio en nuestro quehacer diario para reflexionar en la palabra de Dios, conducido por Crisanto Salas. Medicina para el corazón. Muy bien amigos, iniciamos. El cristiano debe pensar. Como cristianos y como creyentes, como seres humanos, vivimos en una sociedad que la vemos cada día más deteriorada, con mayor tendencia al mal. Vemos a la gente pendiente de los caminos que señala Satanás y vemos a las personas muy alejadas de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos ser diferentes. La palabra de Dios en 1 Corintios 2:16, en su parte final, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu, nos dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es así, cuando el creyente ha llegado a un verdadero arrepentimiento y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, y ha comenzado a nacer de nuevo y a llevar la vida nueva y abundante que Dios nos promete, entonces el cristiano verdadera y realmente tiene la mente de Cristo. Debe pensar y actuar de manera diferente. Pablo en Romanos 12:2 nos dice: y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Debemos nosotros actuar de acuerdo con las normas de la ley de Dios y debemos ser ese ejemplo para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestro entorno y para toda nuestra sociedad. Antes no éramos así, y las personas que aún no creen en Dios no son así. Romanos 1:21, Pablo nos dice: pues saben de Dios, pero no lo respetan, ni le dan las gracias, no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Y así lo vemos a las personas pensando en cosas que no tienen importancia. Tal vez pensando en el artista de moda, en la telenovela del día, etc. Y las verdaderas cosas importantes, aquellas que podrían acabar con la maldad en el mundo y llevarnos más cerca de Dios, sencillamente no se las tiene en cuenta. Reflexionemos y comencemos a cambiar. Romanos 8:6 nos dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Debemos pues comenzar a traer esas cosas del Espíritu que son vida y paz hacia nuestro quehacer diario, que seamos verdaderamente la luz del mundo y la sal de la tierra, para que esta sociedad comience a ser aquella que Dios quiere que sea. 1 Corintios 3:16 nos da un nuevo dato. Nos dice que además de tener la mente de Cristo, el Espíritu de Dios vive en nosotros. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por lo tanto, debemos comenzar a actuar diferente. Pensemos en estos tres aspectos de nuestra vida. Pensemos que nosotros recibimos información, que nosotros recibimos formación y que debemos anhelar tener
discernimiento. ¿Qué es cada una de estas cosas? La información, dice el diccionario, es el conjunto de datos que configuran un mensaje que nos llega, que va desde alguien que lo emite hasta un receptor hacia alguien que lo recibe. Esa información la tenemos por cúmulos muy grandes en esta época del internet, de las redes sociales, etc. Recibimos mucha información. Lo importante es, a través de la formación, ¿qué vamos a hacer con esa información que recibimos? La formación, dice el diccionario, es la capacidad adquirida por medio de procesos cognitivos para clasificar y utilizar la información de manera correcta. La información nos llega y debemos ponerla a trabajar adecuadamente. Para eso sirve la formación. Recibimos nosotros, por ejemplo, mucha información de tipo médico, de tipo de la salud. Debemos utilizarla para mejorar nuestra salud, nuestra condición física, nuestra condición emocional y aún espiritual. Si nosotros recibimos información y no la utilizamos adecuadamente, entonces de nada nos habrá servido. Y tenemos también el discernimiento, que viene desde Dios. Es la capacidad, dice, para certificar o negar el valor moral de un dato, un hecho, una situación o una persona. Tenemos que saber, cuando estamos delante de una persona recibiendo información, si esta persona nos está siendo sincera, si está hablando con la verdad o si sencillamente lo que ella dice son mentiras. ¿Cómo estamos nosotros, los colombianos? Bueno, los colombianos que ya hemos sobrepasado los 50 millones de personas, tenemos diferentes grados de información, de formación y de discernimiento. Si usted toma una parte de la población de Colombia y analiza, habría que preguntarse estas personas qué grado de información y de formación tienen. ¿Cuántos han llegado al bachillerato? ¿Cuántos han llegado a la universidad? ¿Cuántos de ellos han hecho posgrados, maestrías, etcétera? ¿Y de qué manera utilizan esa información para tratar de mejorar las condiciones de vida de Colombia? Ahora que estamos en una época electoral, deberíamos pensar de todos esos millones de colombianos de los que pueden votar, ¿cuántos colombianos salen a las urnas a votar? ¿Cuántos colombianos no votan y por qué? ¿Cuántos colombianos votan inteligentemente? O sea, haciendo por lo menos un pequeño análisis de cada candidato. ¿Y cuántos colombianos votan correctamente, buscando en el candidato la verdad, buscando en el candidato la sinceridad, buscando en el candidato aquella persona que es creyente y que por lo tanto va a gobernar basado en la ley y en la norma de nuestro Dios? ¿Cuántos colombianos de esos que pueden votar tienen bien formado su criterio democrático como para poder votar correctamente? Muchas veces nos quejamos de los políticos sin acordar que somos nosotros mismos quienes los elegimos. Así que cada uno de nosotros es responsable de los gobernantes que tiene. Cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Y podríamos acordarnos de una famosa frase del filósofo griego Hesíodo, que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Habla de la responsabilidad democrática que tenemos cada uno de nosotros. La voz del pueblo es la voz de Dios. No funciona todo el tiempo adecuadamente.
Muchas veces nos equivocamos y lo podemos ver en la Biblia. Cuando Jesús fue arrestado, Poncio Pilato lo presentó a él junto a Barrabás, junto a un delincuente, junto a un asesino como lo era Barrabás, y preguntó al pueblo: ¿a quién quieres que te libere? Y ese pueblo, que era la voz de Dios, entre comillas, dijo: libéranos a Barrabás. O sea que prefirió a un delincuente, a un asesino, en vez de elegir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí se equivocó el pueblo. Y en el Antiguo Testamento, por allá en la época de Moisés, cuando terminaron la travesía y llegaron hasta la tierra prometida, enviaron unos espías a ver cómo era la tierra. Dijeron: sí, es una tierra muy bonita, pero no vamos a entrar a ella porque sus habitantes son como gigantes. Y desobedecieron la ley de Dios y se quedaron vagando 40 años en el desierto. En esa ocasión, la voz del pueblo no obedeció a la voz de Dios y se equivocó. Y analicemos si ahora nosotros estamos eligiendo mal a nuestros gobernantes y terminamos siendo víctimas de nuestras propias decisiones. Simón Bolívar, nuestro libertador, dijo un día: la esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Pensemos bien correctamente, bien inteligente y pidiendo la ayuda de Dios por quién es que vamos a dar el voto y de qué manera vamos a comenzar a influenciar positivamente nuestra sociedad. ¿Por quién debo votar? Es la gran pregunta. Debes analizar cada candidato, cada programa de gobierno para que puedas concluir adecuadamente cómo va a ser tu voto. Vamos a elegir presidente. Piensa para qué es que sirve ese personaje, cuáles son sus principales funciones. El presidente simboliza la unidad nacional, hace cumplir la Constitución y la ley, garantiza los derechos y las libertades del pueblo y maneja el gasto público. O sea que no es algo sin importancia lo que vamos a elegir. Es alguien que va a marcar qué rumbo va a seguir la patria. Maneja el gasto público y garantiza derechos y libertades. Hace cumplir la Constitución y la ley y nos representa nacional e internacionalmente. Piensa bien, el cristiano debe pensar inteligente y correctamente. Y piensa que esas autoridades que elegimos deben ser obedecidas, así lo ordena Dios. Romanos 13:1 nos dice: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. O sea que elegimos para luego obedecer. Y dice, sobre todo, debemos obedecer a nuestro Dios. Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi querido hermano, te agradezco que me hayas escuchado y aprende a analizar correctamente las cosas para que un día podamos llegar a tener unas autoridades buenas que nos guíen por el camino del bien y del progreso. Que Dios te bendiga, te guíe, te acompañe y te proteja siempre. Amén, amén y amén.